Buen día, estimados alumnos. Hoy vamos a desarrollar la sesión 6 titulada Aplicaciones de un SIG, la cual tiene por objetivo desarrollar los fundamentos teóricos y presentar cuáles son las aplicaciones de un sistema de información geográfica. En la presente sesión se explicará de manera teórica cuáles son las aplicaciones de un SIG, así como también los conceptos de análisis espacial, sus herramientas y funciones. También detallaremos base de datos espaciales y consulta de base de datos con su herramienta de lenguaje SQL. Desarrollaremos también capas temáticas tipo vector o raster, cuál es la forma de creación de estas capas temáticas y finalmente culminaremos con procesamiento de imágenes. Análisis espacial. El análisis espacial va a iniciar por considerar qué es el todo y cuáles son sus principios o elementos de cada cosa que conforma este todo. Por ejemplo, en el campo de la geografía, para el análisis espacial, siempre vamos a considerar el espacio geográfico con la parte biótica, abiótica y socioeconómica. Al mismo tiempo, este análisis espacial va a tener una temporalidad. Ello quiere decir que en un año, por ejemplo, en el 2000 vamos a poder considerar una PEA para la población de un 3% y en el 2019 podemos considerar esta misma población con una PEA de 5%. Entonces tenemos un análisis espacial que va a identificar los atributos en diferentes tiempos. Ello quiere decir temporalidad. De la misma forma, hay que considerar que el espacio geográfico es altamente dinámico y cambiante. Por ello, la parte física también está sujeta a este análisis espacial en determinados tiempos. Herramientas técnicas para el análisis espacial. Una herramienta técnica se describe como un mecanismo de tipo gráfico, cualitativo o cuantitativo, ya que incluye una serie de procedimientos que nos permite analizar una o más variables. Al mismo tiempo, estas herramientas presentan objetivos, como deben detallar el componente y deben emplear mecanismos que nos permitan analizar las funciones de estos componentes espaciales. En la siguiente figura podemos observar el espacio geográfico que a su vez tiene datos y ellos a su vez necesitan o requieren un análisis espacial, para lo cual vamos a utilizar las herramientas técnicas. Por ejemplo, en tipo técnicas cualitativas vamos a utilizar entrevistas, diarios de campo, historias de vida, análisis documental y grupos focales. En técnicas cuantitativas vamos a utilizar medidas de tendencia central, medidas de dispersión de probabilidades. En representaciones gráficas, mapas, redes, matrices, diagramas, fotografías aéreas e imágenes de satélite. En los SIG vamos a utilizar funciones de análisis de combinación y representaciones gráficas y técnicas cuantitativas. Funciones del análisis espacial. Una de las funciones del análisis espacial es la integración de métodos con datos geográficos para poder convertirlos en información y así nos permitan a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, una de las funciones más utilizadas de análisis espacial es consulta. Esta consulta se va a referir a consultas de tipo espacial, como dónde se ubica el área forestada, en qué lugar se encuentra un pozo. Preguntas de ese tipo nos va a referir a la consulta. Reclasificación. Utilizando la herramienta de reclasificación se le puede dar diferentes valores temáticos a una capa ya existente. Por ejemplo, en la siguiente figura podemos observar los valores temáticos alterados, los cuales tienen como viejos valores 1.3, 3.7, 7.8, 8.12 y los demás. Al utilizar la herramienta de reclasificación tenemos nuevos valores. Por ejemplo, para 1.3 tenemos 5 valores, para 3.7 tenemos 3 valores, para 7.8 mantenemos el mismo valor que sería 1 y tenemos
como resultado el output raster, que serían los nuevos valores de acuerdo a la reclasificación que se realizó en la plataforma GIS. Distancia y proximidad. En el análisis geográfico se utilizan mucho las herramientas de distancia y proximidad, ya que si no se cuenta con información, se pueden generar datos o valores aproximados y también distancias aproximadas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta qué tipos de datos vamos a utilizar en la entrada de datos, ya que de ellos depende mucho las distancias y valores aproximados que vamos a considerar en nuestro resultado final. Sobreposición. Sobreposición es una herramienta muy útil para aplicarla a una misma escala y a un mismo sistema de referencia, siempre considerando que la base temática que tengamos tenga esa misma escala y podamos ingresarla a la plataforma del Sistema de Información Geográfica. A continuación vamos a desarrollar una figura que nos explica mejor cómo funciona esta herramienta. En la siguiente figura podemos observar tres temáticas y un solo resultado. Este resultado es producto de la adición de estas tres temáticas. Por ejemplo, en la primera estamos representando relieve, en la segunda pendiente y en la tercera vegetación. Entonces, como resultado final, vamos a tener un área determinada con información de relieve, pendiente y vegetación. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados y almacenados de una forma sistemática con la finalidad de permitirnos su uso. Un sistema de información geográfica tiene una base de datos gráfica y alfanumérica, y esta se determina de acuerdo a la entrada de datos que nosotros hemos proporcionado. Base de datos gráfica. La base de datos gráfica está referida a los objetos espaciales que encontremos en la superficie del territorio, y estos tienen extensión, localización y posición dentro de un espacio geográfico determinado. Esta base de datos gráfica nos va a permitir identificar los elementos geométricos de acuerdo a los objetos espaciales que encontremos en un área determinada. Base de datos alfanumérica. Esta base de datos está representada por un mapa digital que tiene una base gráfica. Esta base gráfica se le va a atañer ciertos atributos o detalles de cada elemento o cada objeto geográfico. Por ejemplo, podemos poner atributos como altitud, pendiente, ubicación, código. Estos atributos van a ser parte de una tabla de atributos del GIS o de una tabla de base de datos Excel que van a corresponder a un elemento geográfico. Base de datos espaciales. Esta base de datos nos permite almacenar datos geométricos a partir de un archivo cartográfico. Estos datos van a representar toda esta información para definir o diseñar un mejor uso de estos mismos. Se van a representar en modelos tipo vector, ya que van a definir los objetos geométricos de la superficie o del espacio. Estos datos van a ser de tipo punto, línea y polígono, que son los elementos vectoriales. Los puntos van a detallar una casa o un centro poblado. Las líneas van a detallar segmentos que pueden ser la línea vial o la línea férrea. Y los polígonos van a detallar una delimitación que puede ser un distrito o una provincia. Consulta de base de datos. Una forma adecuada de acceder a la consulta de base de datos es a través del lenguaje SQL. Esto nos va a permitir almacenar, optimizar, eliminar y gestionar estos datos. Lenguaje SQL. Este lenguaje te permite entrar a los datos que están interrelacionados y además de ello se pueden realizar operaciones. Este lenguaje cuenta con componentes como te permite definir datos, te permite manipular y controlar datos.
Estadísticas espaciales. La estadística espacial te permite analizar datos georreferenciados, por lo que los software o plataformas GIS deben utilizar muchas herramientas que te permitan analizar estadísticamente estos datos. El análisis estadístico espacial incorpora procedimientos diferentes como por ejemplo, medidas centrográficas. Estas medidas comprenden al centro medio, centro mediano y distancia típica. Análisis estadístico de líneas. Las líneas fijan las direcciones y ángulos de giro de sus elementos. Análisis de patrones de puntos. Constituye una serie de puntos los cuales determinan la estructura espacial de un conjunto de puntos. Autocorrelación espacial. Este procedimiento indica la relación entre el valor de una variable que ya existe en un punto determinado y la relación de la misma variable en otro entorno cercano a dicho punto.